nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Esta vez el Señor le dice al apóstol Juan: escribe una carta dirigida a la iglesia en Filadelfia, para que esa iglesia pudiera reconocer que la autoridad, que el poder, que el señorío está en el Señor, que en Él está la disposición para cerrar o para abrir la puerta. Escribe a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando el Señor cierra la puerta, esa puerta estará cerrada. Nadie, ningún ser humano podrá abrirla mientras el Señor determine que la puerta esté cerrada. Cuando Él determina que la puerta esté abierta, aunque el hombre quiera cerrarla, pero Él determinó abrirla y esa puerta permanecerá abierta, hermano y hermana. Aunque hay algo que debemos de estar conscientes, de algo tenemos que estar conscientes. El apóstol Pablo dijo: el Señor me ha abierto puerta grande y eficaz, y son muchos los adversarios. De algo tenemos que estar conscientes y seguros, hermano, que si Dios determina abrir la puerta de la bendición en su vida, va a tener más adversarios. Dice que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre para con su compañero. De eso tenemos que estar conscientes para que no nos extrañe. El apóstol Pablo dice que el Señor me ha abierto puerta grande y eficaz, pero son muchos los adversarios. Pero también cuando Él determina cerrarla, hermano, cuando Él determina cerrar la puerta en nuestra vida, no hay quien pueda abrirla.
Y quiero mostrarle por la palabra, miremos, porque cuando Él cierra, dice que nadie abre. Y cuando abre, nadie puede cerrar. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Él puede abrir, hermano, los cielos y hacer derramar lluvia. Pero miremos la palabra. Solo quiero mostrarle esta palabra. Primer libro de las Crónicas. Tome nota. El que cierra y ninguno abre. El primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Y me venía a la mente, antes de continuar, se recuerda en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 25. Cuando el Señor le dice a los hebreos, a los israelitas, que en el tiempo de Elías habían muchas viudas, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, aquella viuda en Sarepta, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio. Se cerró el cielo. Hubo gran sequía, pero cuando Él decidió abrirla, se recuerda cuando Noemí dice que oyó que Dios había visitado con pan Belén, regresa a Belén porque abrió también los cielos y descendió lluvia. Pero miremos la palabra. El primer libro de las Crónicas, capítulo 17, y su versículo es el versículo 4. Capítulo 17, versículo 4. Cuando Él cierra, la palabra dice que encerrará pues al hombre y no hay quien le abra. Capítulo 17, versículo 4. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Un no, hermano, es una respuesta. A veces nosotros queremos que por ley y fuerza la respuesta sea sí, sea positiva. Pero un no es también una respuesta, y solo le voy a hacer mención. Moisés sube al monte y comienza a engrandecer a Dios. Moisés es listo, es inteligente. Comienza a engrandecer a Dios y le dice: tú has hecho grandes cosas, Señor. No hay nadie como tú. Has hecho grandes proezas, has hecho grandes maravillas. Y luego introduce su petición. Es listo, es inteligente. Engrandece al Señor y luego introduce su petición. Permíteme pasar el Jordán, colocar la planta de mi pie. Y Dios le dice: no me hables más de este asunto. Un no, hermano, es una respuesta. Y cuando hay un no de Dios, la puerta está cerrada, hermana. Cuando en Dios hay un no, es porque la puerta está cerrada. Él determinó cerrarla y tendrá sus razones, hermano. David tiene el deseo. David reconoce, hermano. Dice que Dios lo llamó de detrás del redil de las ovejas. ¿Recuerda la vida de David, hermano? Bíblicamente, un pastor de ovejas con su saco pastoril, con su zurrón, con su honda, se enfrenta al gigante y lo venció. Más tarde es un príncipe, más tarde es un rey, vestido de ropas reales y con una corona en su cabeza. David reconoce y se queda mirando y dice: el arca de Dios entre cortinas y yo estoy habitando en casa de cedro. No, es a la inversa, es al revés.
Yo tengo que vivir entre cortinas y Dios tiene que habitar en una casa hermosa, preciosa, en una casa exclusivamente para Él. Humanamente, eso es de humanos, hermano. Natán oye su deseo, pero no sabe el no de Dios. Natán le dice: haz todo lo que está en tu corazón. Yo tengo deseo de edificar una casa para Dios. Hazlo. Tienes el deseo, tienes facultad de hacerlo, hazlo. Bueno, David, esa noche Dios le dice al profeta: vuélvete, ve a mi siervo David y dile a David: tú no me vas a edificar casa. Eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, no puedes edificar, tienes muchos enemigos, no vas a tener tiempo para edificar porque tus enemigos te van a hostigar. No puedes, eres hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Un no de Dios, hermano, es un no de Dios. La puerta está cerrada, hermano. Pero hay algo que me llena y eso quiero compartírselo, hermano. Hay algo que me llena y quiero compartírselo, hermana. Que aunque la puerta esté cerrada, hay una ventana de la gracia. Y eso quiero explicarle en este segundo mensaje, hermano. Porque me quedo pensando y desde ayer venía meditando en muchas vidas que vamos a comparar con la vida de David. Vamos a compararla con David, con la vida de David. Muchas vidas por este lado y muchas vidas por este lado. Un no de Dios significa que la puerta está cerrada. No se puede, yo no tengo la llave. No podemos entrar en una casa si no tenemos la llave. Yo no tengo la llave. Yo estaba leyendo ahí una calcomanía, dice: la llave del éxito es la oración. Podemos pasar orando toda la noche, 40 días, pero si la puerta Dios determina cerrarla, no tenemos llave para abrirla, hermano. Pero quiero mostrarle, le decía, un no es una respuesta. Y un no de Dios significa que la puerta está cerrada. Pero hay algo que me llena, hermano. Hay algo que me alegra el corazón y se lo quiero compartir. Que aunque la puerta esté cerrada, hay una ventana de la gracia. Miremos la palabra. Miremos Hechos de los Apóstoles. Recuerde que si la puerta está cerrada, hay una ventana de la gracia. Esa gracia de Dios, hermano. Miremos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 46. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 46. Aunque la puerta esté cerrada, hay una ventana de la gracia. Versículo 46 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Me quedaba pensando en esa palabra proveer. Proveer, los sinónimos de la palabra proveer significa suministrar, preparar, gestionar, abastecer. Dice que proveer significa proporcionar las cosas necesarias o convenientes a un fin. Eso significa la palabra proveer. La puerta está cerrada para David. No me puedes edificar. Eres hombre de guerra. Has derramado mucha sangre. No puedes. Hay algo que le voy a aclarar, hermano y hermana. Voy a hacer una aclaración, porque en los años pasados
En los años pasados, si hablamos de los años 80, en los años 80, cuando se desató la guerra civil en Guatemala, estaba el ejército y la insurgencia, el ejército y la guerrilla, así, y sostuvieron batallas, guerras, y por muchos años hubo guerra civil en Guatemala. Muchos se convirtieron al evangelio, y solo por el hecho de saber que habían estado en la insurgencia o habían estado en el ejército, no se les daba derechos en la iglesia, hermano. Ya por poco ni comunión le daban, mucho extremismo, y lo voy a mostrar por la palabra. No, la palabra de Dios es clara, solo que tenemos que leerla y entenderla, hermano. Has derramado sangre, no puedes edificar. Sin embargo, hay una ventana de gracia para David. Como si Dios le dijera, no puedes edificar, pero te voy a dar la gracia de preparar el material para la casa. Te voy a dar la gracia de proporcionar lo necesario para la casa. Y usted puede leerlo, por ejemplo, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 2 y 3. Todo lo que David preparó. Y si usted lee el versículo 3, David dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, he guardado en mi tesoro particular oro, y menciona la cantidad de oro, la cantidad de plata. La puerta está cerrada, pero hay una ventana de la gracia. No puede edificar, pero sí Dios le permite proveer, le permite abastecer, le permite proporcionar el material necesario para la casa. Ahora vamos a compararla con vidas, le decía, hermano. En el tiempo que me queda, vamos a compararla en muchas vidas esta mañana. Las que están presentes y aquellas que nos siguen por las redes sociales. Yo me quedé meditando, me quedé pensando un momento, hermano. La forma en que en el sentido espiritual se edifica. Ahora la edificación en la iglesia es espiritual. Solo voy a hacerle mención. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, el apóstol Pablo escribe: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros trae salmo, trae doctrina, trae lengua, trae interpretación, trae revelación. Hacedlo todo para edificación. Un salmo es un himno, hermano. Un himno congregacionalmente dirigido por el Espíritu Santo. Oiga, hermano, un himno dirigido por el Espíritu Santo, ese himno va a edificar la vida. No, el otro día un hermano le decía al que estaba a la par, sí, para que él citara, él quería que se cantara eso, sí le hacía. Y sí, dice el otro, y citó, hermano. No, aparte es la dirección del Espíritu Santo. Y cuando ese himno va dirigido por el Espíritu Santo, nos hace llorar, hermano. Lloramos ahí sentados. A veces nuestras palabras se ahogan con nuestras lágrimas porque se ajusta a nuestra vida, hermano. Un himno puede edificar la vida, hermano. Un himno. Cada uno de vosotros trae salmo, trae doctrina, una enseñanza. Hay enseñanzas, hay palabras de consolación, de exhortación, hay revelación, hay profecías que se revelan, hermano, y tanta palabra que viene a edificar. Y le voy a hacer mención así rápidamente, algo más. Por ejemplo, si usted lee en la carta a los Efesios, estoy explicando, primero quiero explicarle las formas de edificar en la iglesia, en el sentido espiritual. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo
4, versículo 11 y 12. En el 11 muestra la estructura de la iglesia. Dice que a unos constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todo el Señor, si usted lee el versículo 12, lo hizo con el fin de que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo sea edificado. El don de evangelista, el don de maestro, el don de pastor, hermano, son dones para edificar la iglesia, hermano. Algo más, solo voy a hacer mención de algo más. Mi tiempo está por llegar. Solo le voy a hacer mención de algo más. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 16 y 17. Estaba leyendo por la palabra, dijo el apóstol Pablo: oraré pues con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Usted lee el siguiente versículo, dice que si oras solo en el espíritu, el que está como simple oyente, ¿cómo va a decir amén a tu oración? ¿Cómo va a decir amén si lo hiciste solamente en el espíritu? No puede confirmar tu oración. Tú eres edificado, tú das gracias, pero el que está como simple oyente no es edificado. Una oración, hermano, congregacionalmente, un himno, una oración, un mensaje de evangelio, un mensaje de enseñanza, es para edificación, para edificar la iglesia. Ahora vamos a pensar y repito, vamos a comparar la vida de David con muchas vidas. Un no de Dios significa que la puerta está cerrada. Yo no sé cuántos hermanos esta mañana han venido a estas conferencias, hermanas, que no pueden entrar a la comunión porque están atados, porque están enlazados, porque tienen un lazo, porque están, como lo menciona en Daniel, hermano, ataduras de hierro. Hay ataduras que el Señor dio la facultad, le dijo al apóstol Pedro: te voy a dar la llave del reino. Todo lo que vas a atar en la tierra será atado en el cielo. Hay algunos que dicen: yo estoy cortado por los hombres, pero no estoy cortado por Dios. Dios le dio autoridad al apóstol Pedro y dice: todo lo que ates aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero hay ataduras, hermano, donde los ancianos, ni siervos, ni ancianos, puede ser el más viejo, no tiene la llave para abrir y poder darle libertad, quitarle las ataduras de hierro y darle libertad a esa pareja mientras Dios haya determinado que la puerta esté cerrada. Hay parejas que no pueden entrar en comunión. A nosotros nos consta, hermano, y la doctrina no lo permite. Hay iglesias donde solo presenta usted, le piden su ¿cómo se llama esa? Su acta de divorcio. Quiere entrar en comunión, ya me dejé con mi esposa, su carta de divorcio, su acta de divorcio, no tengo, preséntelo y se bautiza. Así lo hacen las iglesias. Las iglesias de la sana doctrina tienen normas, hermana, normas. Y cuando la puerta está cerrada, esas vidas no pueden entrar en comunión, no pueden, pero los vemos perseverar. Y para el colmo son los que más perseveran más ellos que los que están en comunión, hermano. Para el colmo son ellas las que perseveran más que las que están en comunión. Persevera más que la esposa del anciano. Ahí está, no pueden entrar en comunión. La puerta está cerrada. Un hermano se acercó el otro día y dijo: hermano, yo tengo deseo de citar mi himno. ¿Será que puedo? Ya le decía que un himno es para edificar la iglesia, hermano. Dijo el hermano: yo tengo deseo de citar mi himno. Le preguntó el siervo del Señor: ¿está en comunión? No puedo estar en comunión, hermano, porque
Bueno, me casé, la verdad me casé, un par de meses viví con mi primera esposa y nos separamos, no nos entendimos, como 2, 3 meses estuve casado y bueno, después conocí a la que actualmente vivo con ella. No se puede, la puerta está cerrada, hermano, la puerta está cerrada, no puede entrar en comunión, pero hay una ventana de la gracia, hermano, hermana, que usted no puede entrar en comunión porque tiene una atadura, tiene un lazo, ataduras de hierro. Y Dios dice, la puerta está cerrada, todavía está cerrada. El otro día le dijeron, hermano, no puede entrar en comunión, hermano. Tiene doble matrimonio, no puede. Ya ve que hay cosas que nosotros hacemos por nuestra ignorancia, hermano. A veces decimos cosas por nuestra ignorancia, nuestra falta de madurez. Como él oyó, es que mientras viva su primera esposa, usted no puede entrar en comunión. La puerta está cerrada, no puede entrar en comunión. Ya le digo que hay cosas que decimos y hacemos por nuestra falta de madurez. Ya cuando oyó el hermano eso, empezó a pedir oración. Hermano, suplico sus oraciones, ore por mí, ayúdeme en oración para que Dios le quite la vida a mi primera esposa. Quiero entrar en comunión. No, tampoco, esa oración no va a ser oída, hermano. La puerta está cerrada, pero hay una ventana de la gracia. A David le dicen, no vas a edificar, no puedes edificar, pero hay una ventana de la gracia, vas a proveer para el tabernáculo. ¿Por qué se le da libertad a los hermanos de trabajar, de colaborar, hermano? Porque hay una ventana de la gracia. Vaya que esa gracia se puede ver hoy en día. En los años 70, ahí están los viejos, llevan muchos años en el Señor. En los años 70, no digamos los años anteriores, en los años 70 y los 80, Dios guarde, tiene doble matrimonio, está en adulterio. Prohibido, prohibido. Pero ni tocar una escoba, prohibido dar su ofrenda, prohibido colaborar, prohibido trabajar. Eso era terrible, hermano. En los años 70, 80 todavía. Gracias a Dios que hoy la gracia de Dios, hermano, a esas vidas que están atadas, la puerta está cerrada, no puede entrar en comunión. Hay una ventana de la gracia. Y le dicen a David, tú vas a proveer, vas a proporcionar las cosas materiales para edificar el templo. Y David queda satisfecho, queda conforme cuando se le da libertad a los hermanos que no pueden entrar en comunión a trabajar. ¿Cómo se sienten de alegres, hermano? Bueno, pero mi tiempo llegó, solo le quiero hacer mención, le voy a mostrar. Hay hermanos tan extremistas. Yo no sé si esta mañana habrá alguien que lo esté pensando. Bueno, y entonces quiere decir que se le puede recibir dinero a alguien que no está bautizado, a alguien que no puede entrar en comunión. Terminemos este mensaje. Miremos, Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 2 y luego el 5. Capítulo 7, versículo 2 y luego el 5. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. 5. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yo quiero preguntarle, hermano, este centurión estaba circuncidado. La palabra dice que nosotros no teníamos parte ni suerte con las promesas de Israel, porque éramos gentiles, hermano. Ahora somos la iglesia. El centurión era un gentil, pero un gentil que amaba a Israel, un gentil que llegó a entender que Israel era un pueblo amado por Dios, elegido por Dios, y financia. Oiga, hermano, él da, él provee. Saber si él estuvo trabajando materialmente o solo pagó o solo mandó el material, no sé, la palabra no lo especifica, pero él construyó una sinagoga para los judíos y lo aceptaron, hermano, lo recibieron. Y algunos extremistas dicen, no hay que recibirle porque él no está en comunión. Es más, tiene doble matrimonio. Pero así lo alcanzó el Señor. Así lo alcanzó el Señor.
y está perseverando a pesar de que conscientemente sabe que no puede entrar en comunión. Pero su gratitud le hace colaborar, su gratitud le hace apoyar la obra, hermano. Aunque la puerta esté cerrada, hay una ventana de la gracia, esa gracia que llena el corazón, que nos consuela y nos reanima a seguir adelante. Así que si la puerta está cerrada para usted, un poco más de paciencia. La Biblia dice, aunque la visión tardare, espéranlo, porque sin duda llegará. Va a llegar el momento en que Dios determine que la puerta se abra. Se abrió la puerta y entrará y se va a dar cuenta lo importante que era esperar. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.